Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar recordando un poquito. Primero, hablando de los elementos del estudio de mercado, que son estos 6: el producto, servicio, demanda, oferta, los canales de comercialización y la publicidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Todo esto son elementos que se van a trabajar en función de responder a qué es lo que quiere el mercado, si está dispuesto a aceptar el proyecto, habrá permanencia dentro de ese mercado, quiénes son esos competidores principales, qué es lo que están ofreciendo al mercado, qué nivel de competencia o qué fuerza de competitividad ejercen, qué precios se manejan, qué canales son los principales que se emplean para dar o para hacer llegar el producto o para comercializarlo, y cuáles son los medios publicitarios que se deben emplear, que son los que las personas están percibiendo de acuerdo a la oferta que ya se tiene. Entonces, eso es para que ustedes, por favor, lo puedan manejar y lo tengan ahí presente. Permítame. Solo no me gusta que escriban el trabajo, pero siempre lo dicen. Bueno, partiendo de esto, empezamos a explicar estos detalles. Decíamos que se debe tener definido un perfil. El perfil van a ser las características que usted espera de quienes le van a dar información en el mercado. Ya sea que usted haga entrevistas, que usted pase boletas, que usted haga focus group, usted va a necesitar que el perfil cumpla con esos elementos. Si no los cumple, dentro de su instrumento de recolección de información, usted deberá poner los controles o los filtros necesarios para que quienes no cumplan estos elementos simplemente se descarten. Porque a usted le interesa información, por ejemplo, en este caso que están viendo, de mujeres del área urbana. Entonces, del municipio de Guatemala, esto no es lo que si está fuera de esto, no aplica. Así que esto me da a mí, en un análisis en cadena que hicimos, una demanda aparente. Esa demanda aparente es la posibilidad que yo tengo que existan consumidores, usuarios y todos los elementos que tenemos aquí en el mercado. Entonces, la aceptación la vamos a determinar regularmente con estudio. Ese estudio lo vamos a hacer por medio de recolección de primera mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es recolección de primera mano? Es que nos vamos a dirigir a hacer eso, una boleta de encuesta, por ejemplo, pero no vamos a pagar o a dirigirnos al total, porque imagínense que como mínimo yo pagara por boleta 25 quetzales, yo tendría que pagar por este total de personas este valor. Pero si yo hago un muestreo que debe cumplir esas características, obviamente con personas que sean, que tengan la habilidad de encuestar y que tengan experiencia, esto me quedaría en este valor. ¿Cuál prefiere? ¿Este o este? Definitivamente un precio menor, que va a ser representativo. Por eso es necesario hacer muestreo en estos casos. Adicional a eso, yo podría reducir la cantidad de encuestas debido a que aquí puedo hacer entrevistas o encuestas digitales porque el segmento me lo permite. Entonces, si la muestra se obtiene de ese valor o de esa cantidad, supongamos que 266 aceptan el proyecto, quiere decir que ese porcentaje de aceptación lo tomo como referente o representativo de la población y tendría una demanda aparente del proyecto de este dato.
Quiere decir que dentro de este espacio yo podría cubrir esa cantidad de la demanda. ¿Esto qué me da a mí? La posibilidad de encontrar aceptación en el mercado. Pero más allá de la aceptación, los hermanos Zapag y Zapag establecen que debemos nosotros tener, además del análisis de la demanda, la determinación de ese nivel de competencia. ¿Qué tan fuerte, qué tan intensa es la competencia para que yo me enfrente y pueda abrir brecha dentro de ese campo? Y más allá, ¿qué tanta disponibilidad tengo de insumos, de materias primas o de recursos para poder suplir lo que el proyecto va a ofrecer? Desde esos 3 puntos de vista analizo el mercado. Recuerden, perdón, que con el análisis Pester yo evalúo el mercado y analizo toda la economía. ¿Qué tan caras son las materias primas? ¿Están disponibles? ¿Se pueden adquirir a precios accesibles? Eso también es parte de lo que el mercado me debe proporcionar. Partiendo de eso, necesitamos entonces entender que un inicio dentro del análisis o el estudio del mercado va a ser la demanda aparente y la posibilidad de obtener aceptación. Algo importante aquí, si la aceptación del mercado fuera baja, quiere decir que no quieren el proyecto. Yo les diría, en términos aceptables, es como hablar de una nota. Yo diría que arriba de un 70% es aceptable. Y así el mercado llega al 60, al 50% de aceptación, quiere decir que una buena parte la tengo que convencer y eso va a requerir esfuerzo de mercadeo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Mayor aceptación que requiera cierto esfuerzo o menor aceptación que requiera más dedicación y más mercadeo? La primera. Exacto. Necesito entonces un nivel apropiado. ¿Quién define ese nivel? Lo pueden definir los asesores, los analistas o los propios inversionistas del proyecto. Teniendo eso, podemos decir que niveles apropiados son aquellos que están arriba de un 70%. Podríamos decir, aunque los parámetros aquí no son siempre concluyentes, porque puede pasar de todo en el proyecto. Entonces, partiendo de acá, si tengo aceptación, tengo un punto de partida en el mercado. Ahora, no siempre voy a evaluar así como vemos acá ese nivel de demanda. La demanda también se puede medir. Obviamente, si se dispone de ciertos datos para su cálculo, esos cálculos los vamos a encontrar en nuestra bibliografía. Y es ahí donde vamos a ver unos detalles esta noche. Por favor, en el libro pueden abrirlo en la página 87 y la guía en la página 22. Me dicen cuando ya lo tengo, por favor. Gracias, Dicay, por el comentario. Me dicen cuando lo tengo. Ok. En la página 21 empieza y nos habla un poquito de cómo calcular la demanda y nos habla de qué tipos de demanda hay, nos da alguna información. Y luego nos da 3 fórmulas que voy a explicar. Si se dan cuenta, la misma fórmula que está en la página 22 la tienen en la página 87 con un pequeño agregado, página 87 del libro. Estoy comparando la 22 de la guía con la página 87 del libro. Entonces, veamos lo siguiente. Voy a compartir por acá. Tenemos estas 3 fórmulas que voy a empezar a explicar. Esta primera es la misma que les aparece con un pequeño cambio del orden de las letras en la página 87 del libro. Pone el agregado que el libro está colocando
el nivel de existencias al comienzo, que es S sub 0, menos el nivel de existencias al fin, S sub C, de nivel de existencias al final. ¿Por qué no vamos a incluir nosotros las existencias acá? Porque ese dato es ya de la operación. Esa demanda o ese dato de las existencias todavía no lo hemos medido ni lo podemos calcular porque estamos en una fase de prefactibilidad. Por esa razón lo vamos a omitir y vamos a usar la fórmula que está en la guía, que en su mayor parte tiene el contenido de esa fórmula del libro. ¿Qué significa esa fórmula? La fórmula de la guía solo se diferencia con que aquí donde dice CA agrega una N y aquí donde dice P también agrega una N, porque el consumo aparente, que significa CA, la guía lo dice como consumo nacional aparente, pero está implícito que el consumo que vamos a evaluar es local, de cierto país, de cierta ubicación, y para ello vamos a investigar importaciones, exportaciones y todos los elementos que podamos, o estos tres elementos que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué significa? CA significa consumo aparente, que no tiene la N, yo así lo explico, es mi criterio, es igual a importaciones más producción menos exportación. ¿Qué requiere esto? Que usted puede encontrar, que esto es uno de los datos más complejos, el nivel de producción que manejan los competidores de esa localidad, que es complicado, no siempre se tiene, no se encuentra a menos que se tenga acceso a cámaras de industria, a cámaras de producción en donde yo pueda encontrar esa información. Entonces, en países fuera de Guatemala posiblemente sí se tengan algunos datos porque son países que tienen participación en bolsas de valores y tienen datos publicados, entonces quizás sí se tengan. Importación e exportación es más fácil de obtener. I significa importación y E significa exportaciones. Entonces, consumo aparente es igual a la suma de las importaciones más la producción y a esto le restamos las exportaciones. ¿Por qué se restan? Porque lo que buscamos es un consumo local y las exportaciones se van de la localidad, se van a otros países. Por eso lo restamos. ¿Y por qué incluimos importación? Porque lo que localmente no está satisfaciendo la producción actual o de la localidad, valga la redundancia, lo termina satisfaciendo la importación. ¿Qué quiere decir? El consumo es amplio, las importaciones traen de fuera lo que ese consumo solicita y lo local es lo que primero se adquiere y entonces esas importaciones terminan de complementar. Lo que hacen es nivelar esa necesidad de consumo. Me dicen si estamos claros con esta primer fórmula, por favor. Nick, entendí que las exportaciones se restan porque solo estamos analizando el producto local, midiendo el producto local. Consumo local, consumo local. Así ¿Y por qué es que se suman las importaciones, perdón? Se suman porque son las que terminan de satisfacer esa necesidad de consumo. El consumo demanda, solicita productos, pero como lo local no lo satisface completamente, y también hay tratados, hay competidores externos, esa importación termina satisfaciendo el consumo. ¿De acuerdo? Gracias, Lick, de acuerdo. Muy bien. Entonces, consumo aparente es igual a importación más producción menos exportación. Vamos con la siguiente fórmula, oferta total. Oferta total es igual a la capacidad del oferente, eso significa CO, menos exportaciones de nuevo. ¿Qué es CO? La capacidad del oferente equivale al nivel máximo que los productores locales pueden poner a disposición del mercado. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Veámoslo o analicémoslo.
¿Alguna vez usted ha trotado en su vida o ha hecho alguna carrera? Sí, Ok. ¿Cuánto sería un nivel normal de kilómetros que alguien que corre podría dar? CO es capacidad del oferente. ¿Cuántos kilómetros puede correr una persona en nivel normal? 2, 3. Pensemos que sean 3. 3 kilómetros en un trote normal, ¿sí? O 5, dicen por acá. Que fueran 5. Imaginemos que esta persona da el máximo de su velocidad. Su capacidad máxima para velocidad en correr podría ser 7, 8 o 10 kilómetros por hora. Depende de qué tanto ha entrenado. Entonces, el máximo es su capacidad. El nivel normal es lo regular que mantiene. Esto es lo que diferencia a la producción de la capacidad del oferente. Ninguna máquina trabaja todo el tiempo al 100%, a toda su capacidad. Usted puede revisar, todas las máquinas tienen capacidad, tienen máximo de producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese nivel máximo de las instalaciones de los distintos competidores, capacidad del oferente, va a ser el 100. Si ellos pueden poner a disposición del mercado 100 unidades, la producción va a estar siempre por debajo, a 80, por ejemplo, a un 80%. Solo es un dato no es que sea siempre así. Quiere decir que el máximo es el 100 y la producción es un nivel menor. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, si ya tenemos consumo aparente y oferta total, demanda insatisfecha es igual al consumo aparente menos oferta total. Esa es la tercera fórmula que tenemos en la página 22 de la guía. Demanda insatisfecha es igual a consumo aparente menos oferta total. Bueno, la demanda insatisfecha, si ustedes analizan esto que está aquí, está supliéndose en su mayoría por importaciones. ¿Por qué? Porque las importaciones, decíamos, es lo que termina complementando la necesidad del consumo local. Aquí se produce algo, pero se va a una parte. Lo que queda localmente lo consumen los demandantes, pero como quieren más, traen importación y esa importación suple ese consumo. Entonces, lo que queda aquí en el dato es un valor elevado que en su mayoría está siendo elevado por esas importaciones. Y si a ese dato le restamos lo que se ofrece localmente y queda una diferencia, se llama demanda insatisfecha. Significa que el proyecto va a entrar a robar espacio o a competir con empresas internacionales, con importaciones. Eso requiere que el proyecto tenga siempre una preparación para saber que va a robar un espacio externo. ¿Por qué? Es más fácil robar lo externo porque estoy ofreciendo al consumo local. ¿Me doy a entender? Me dicen, por favor, yo siempre les digo, yo me entiendo, pero no sé si ustedes me entienden. Lick, podría repetirlo, disculpen. Les decía que la demanda insatisfecha está siendo cubierta en su mayoría por importaciones. Entonces, cuando yo entro a competir, voy a competir con un mercado externo. Pero es más fácil competir con el externo porque mi competencia es local. Obviamente, eso me va a requerir que yo enfrente ciertas situaciones que ya el mercado ha adoptado. Eso significa que si hay espacio, puedo tener una demanda que no está siendo satisfecha. ¿Por qué no es satisfecha? Porque localmente no se está cubriendo. Por eso es insatisfecha. Si la diferencia de esto fuera cero o fuera muy pequeña, quiere decir que hay demanda saturada. Nunca va a ser mayor la oferta que el consumo aparente.
porque en ese caso sería una sobreproducción. Quiere decir que estamos dándole más al mercado de lo que consume. No es correcto. Solo hay o demanda insatisfecha o demanda saturada. No sé si me doy a entender ahora. Sí, Lick, gracias. Ok. ¿Qué significa entonces? Voy a ofrecer al mercado algo solamente si hay demanda insatisfecha. Y aquí viene otro detalle. La demanda insatisfecha, pensemos que sea esta cantidad, siempre va a ser en unidades. Unidades o unidades de peso, pueden ser, por ejemplo, quintales, pueden ser unidades particulares, específicas, pero va a ser siempre en unidades. La demanda insatisfecha no se puede cubrir toda. Si yo como proyecto lanzo al mercado un producto y la oferta local no ha logrado satisfacer todo el mercado, y en la oferta local hay varios competidores, no solo es uno, son todos los de la localidad. Y si ellos en su conjunto no han logrado satisfacer todo, yo como dueño de un proyecto no puedo pretender satisfacer toda la demanda. ¿Me doy a entender con eso? Es decir que, o sea que ahí es donde, muy a grosso modo, ¿va? Pero eso nace justamente porque hay competidores que hasta parecen aliados, que incluso los precios similares y todo, porque entre los dos abarcan ese mercado. Así es, ya se tiene una competencia ordenada y que tiene sus términos en economía, pero que estamos diciendo que se mantiene esa rivalidad y que es algo estable, porque no pueden ofrecer más alto el precio porque los clientes no lo aceptan. Entonces se mantienen en un nivel. Y es aquí donde vemos, la demanda yo no la voy a cubrir toda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando ya determiné demanda, analizo internamente mis posibles escenarios. Esta va a ser mi propia oferta, mi capacidad. Pensemos, si la demanda fuera 600, perdón, y un nivel o un escenario optimista, eso es la O, yo puedo ofrecer al mercado 100, quiere decir que si yo divido 100 dentro de 600, ese 17% sería mi participación de mercado en un nivel optimista o o sería también como le llaman cuota de mercado. Quiere decir que de los 600 que el mercado todavía no tiene, yo podría ofrecer hasta un límite demasiado optimista, 100. Ese 100 solo estoy poniendo el dato. La O significa que yo voy a poder trabajar el proyecto bajo un escenario optimista. Pero entonces analizamos y decimos, no, voy a ser más moderado, voy a ser más realista. No le puedo ofrecer al mercado 600, pero puedo ofrecer 80. Entonces voy a participar con un 13%. Ese 13 se lo voy a robar a los externos, pero debo buscar los mecanismos que deban satisfacer ese consumo. Y adicional, decir, bueno, no puedo ser realista, sino que voy a ser más pesimista, voy a ser muy conservador. Entonces no voy a ofrecer al mercado ni 100, ni 80 en un escenario realista, sino que 50. Este 8% sería una participación de mercado en un escenario pesimista, o sea, siendo muy, muy conservador. El proyecto va a definir distintos escenarios de acuerdo a su posibilidad. Puede ser que el proyecto sea más pequeño y diga, bueno, yo puedo ofrecer 10 en un optimista, 8 en un pesimista, en un realista y 5 en un pesimista. Entonces quiere decir que la participación de mercado se reduce. ¿Me doy a entender? Todo depende de qué tanto el proyecto, habiendo determinado demanda, esté en la posibilidad de ofrecer. Me dicen, por favor, si se entiende. Yo sí le comprendo, solo quisiera consultarle, pero ¿qué pasa si yo le digo a mi cliente, mire, yo solo tengo para satisfacer tal necesidad y de pronto él quería un ejemplo, como tiene usted ahí, el 12%? Fácilmente no me va a comprar ese 10 porque él quería
el combo completo, por decir algo, ¿no? No, pero aquí estamos hablando de un mercado en el que usted no va a tener solo un cliente, va a tener varios, porque esa cantidad es la que el mercado está necesitando actualmente, que no está supliendo con el consumo local. Entonces, yo voy a tener espacio de cubrir a varios clientes, a muchos clientes, con esta cantidad. Pensemos que estos fueran 1000, que estos fueran 6000. Entonces, que estos sean 100, estos sean 80 y 50. Es lo mismo. Solo que yo voy a entrar en un espacio donde hay muchas posibilidades de clientes, de los cuales yo voy a adoptar una parte. No sé si me explico. Ok, sí, ya le comprendí. Sí, no es que todo va en un combo, sino que al final es una población, ¿sí? Como así. Exacto, es una cantidad X de clientes que están en distintas ubicaciones, pero de la localidad o del país a donde yo me voy a dirigir. ¿Estamos? Y Bueno. esto también es porque no todos le compran al mismo tiempo, pues, porque a algunos le pueden comprar ahorita y en lo que se le están consumiendo, otros compran especie, así se está rotando. Exacto. Aquí voy a hacer después mi propia cartera de clientes, pero voy a ir en el paso del tiempo ganando el espacio. Por eso tampoco cuando el proyecto inicia no va a ofrecer toda su capacidad, porque es imposible. Voy a empezar de una forma muy moderada y hasta que vaya abarcando cierto mercado, teniendo en vista que el nivel del escenario que yo pretenda tiene que ser el nivel de esfuerzo que va a dar el proyecto. ¿Estamos? Muy bien. Partiendo de eso, vamos a pasar, por favor, a la página 23 de la guía. Y vamos a resolver un ejercicio que está ahí. Entonces, veamos. Página 23. Me dicen si ya la tienen citada. Ella la página. Ejemplo, Cop Limón, cooperativa procesadora de limón. Cop Limón es una empresa cooperativista que por medio de un proceso productivo ofrece empleo a los habitantes de las comunidades del Progreso. Actualmente cuentan con 2 mercados. Empecemos. ¿Qué es una cooperativa? ¿Quién me puede explicar? ¿O quién me puede contar que tenga un poquito de experiencia en eso? Una fusión de varias empresas financiadoras, tal vez. ¿Ok? Es una integración de distintos productores, tal como lo coloca aquí Jorge. Gracias, Jorge. Varios se unen, forman una cooperativa, se organizan porque van a establecer una jerarquía, un organigrama en el que van a tener responsabilidades, van a ser parte de una junta y ellos van a ser un grupo que produce y pone a disposición del mercado externo, a la exportación, sus productos. ¿Qué producto es acá? Dice que cuentan con 2 mercados. El mercado de Estados Unidos, que solicita limón deshidratado en fase 1, que consiste en un producto de color naranja. El mercado asiático prefieren un producto aún más deshidratado que toma un color marrón oscuro, es decir, fase 2. Los cooperativistas consideran que es un momento de buscar nuevos mercados, por lo que analizan el mercado europeo. Para ello cuentan con la siguiente información para poder determinar si existe demanda insatisfecha y lograr captar una parte de ese mercado. Bueno, díganme, ¿qué mercado se busca aquí, según lo que acabamos de leer? ¿Hacia qué mercado se va a dirigir el proyecto? Mercado europeo. Exacto, al mercado europeo. Ya se cuenta con un mercado japonés o asiático y un mercado en Estados Unidos. Entonces ya tiene 2 espacios, pero ahora lo va a dirigir a Europa. Eso lo tenemos que tener claro para saber qué es lo que el proyecto o que el análisis requiere. Bueno, precio internacional del quintal de limón deshidratado fase 1 es de 13. Aquí solo es un ejemplo, solo es para que entendamos. Precio internacional del quintal de limón deshidratado fase 2, 21.
El mercado europeo importa anualmente de limón deshidratado 300 quintales de fase 1, 200 quintales de fase 2. La producción nacional europea de estos productos es 60 quintales de fase 1, 30 quintales de fase 2. Las exportaciones anuales de estos productos son como sigue: 20 quintales de fase 1, 10 quintales de fase 2. Según investigaciones, se estima que la capacidad total de los oferentes actuales del mercado es 80 quintales de fase 1, 50 quintales de fase 2. Con la información anterior, se solicita determinar si existe demanda insatisfecha. ¿Cuántas fórmulas vimos que vamos a aplicar para encontrar demanda insatisfecha? Son 3 que están en la página 22. Bueno, veamos las fórmulas y veamos el cálculo. Vamos a ir haciendo el cálculo con lo que tenemos acá. Estas son las 3 fórmulas que vamos a emplear. La primera dice que el consumo aparente es igual a importación más producción menos exportación. Si evaluamos todo, necesitamos encontrar 4 elementos: la importación, la producción, la exportación y la capacidad del oferente. No siempre van a estar tan claros. Aquí es un regalo el que la guía da solo como ejemplo, y es muy sencillo, porque ya me está dando los datos. Dice, necesitamos esos 4 elementos. Recuerden que es lo que acabamos de ver para encontrar los resultados, porque de este y este sale la demanda insatisfecha. Entonces, aquí son 4 datos, 4 elementos: importación, producción, exportación y capacidad del oferente. El mercado al que destinamos el proyecto es el europeo. El producto de limón deshidratado en 2 fases. Vamos a ir llenando de una vez la información de ambos productos. Y en la guía me lo da completamente en orden. Dice, el mercado europeo importa anualmente limón deshidratado, importación 300 quintales de fase 1 y 200 de fase 2. Ojo, si tenemos distintas bases de medida o de peso, como lo vean acá, tienen que estar todas iguales. En exportaciones, como aquí estamos hablando de mercado externo, siempre hay importación, exportación. Regularmente se utiliza un peso mayor. Aquí podríamos todo estandarizarlo a quintales, que es una base principal de exportación. Entonces, obviamente ya cuando se mide en exportación se mide en kilogramos, pero la exportación se va a ir en quintales. La producción agrícola en su mayoría sale en quintales. Entonces, aparte de eso, todos los datos, anoten eso también, se tienen que manejar en unidades. No los van a manejar en valores monetarios. Todo es en unidades. ¿Estamos claros con esos 2 aspectos? Sí. Ok. ¿Alguien que tenga dudas acá o todo más sencillo hasta el momento? Bueno, producción dice, muy bien, que son 60 quintales de fase 1, 30 de fase 2. Vean, ya me da los datos. Exportación dice que son 20 de fase 1 y 10 de fase 2. Y la capacidad de oferta son 80 de fase 1 y 50 de fase 2. Vean esto. Ya tengo los datos, los 4 datos por cada producto, fase 1 y fase 2. ¿Qué hago ahora? Aplicar las fórmulas. Ahorita los vamos a ver. Consumo aparente es la importación más la producción menos las exportaciones. Vamos acá. Importación más producción menos exportación. 300 más 60, 360, menos 20, 340. Hagámoslo del otro lado también.
consumo aparente, importación, más producción, menos exportación. 20 más 30, menos 10, 220. ¿Estamos bien con esto? Solo apliqué la fórmula. Teniendo los datos, solo hacemos los cálculos. Vamos con la oferta total. Voy acá preguntando porque después me dicen que voy muy rápido, pero necesito que vayan validando. ¿Vamos bien aquí? Sí. Ok. Oferta total. Fórmula, capacidad del oferente menos exportaciones. Entonces, capacidad de oferta menos exportación. 80 menos 20, 60. Y del otro lado, capacidad de oferta del oferente menos exportación, me quedan 40. Tengo las dos fórmulas y ahora dice que la demanda insatisfecha es el consumo aparente menos la oferta total. Vamos acá. Consumo aparente 340 menos 60, me quedan 280. Y el otro producto es 220 menos 40, me quedan 180. La demanda insatisfecha es de 280 quintales de limón deshidratado fase 1, 180 quintales de limón deshidratado fase 2, y en total voy a exportar 460 quintales de té. Página 24, pueden corroborar todos los datos que acabamos de calcular. ¿Preguntas? El licenciado, es que me podía repetir otra vez cómo sacó los 460. Solo sumo los dos productos, 280 más 180. Ese es el total de té que voy a exportar. Té a exportar. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, licenciado. Ok. Muy bien. Si comparan todos los datos, lo único que hace de más la guía es multiplicarlo por el precio, que no lo veo tan apropiado por el momento, porque a mí me interesa más la demanda en unidades. Ahora, no siempre viene la información tan fácil. Este es como el nivel preescolar de este ejemplo. Ahora, compliquémoslo un poquito, pero antes no sé si ya puedo avanzar a lo otro. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya quedó claro? Sí, o sea, aquí estos 60 quintales de tera, el dato que estábamos buscando, lo que preguntaba Lo el que libro. voy a exportar. Así es. El total que yo voy a exportar al mercado europeo, que incluye dos tipos de productos. ¿Estamos? Ahora, yo aquí lo estoy sumando porque es un mismo proyecto con dos productos a una misma localidad, a un mismo destino. Pero ¿qué pasa si yo estuviera, en lugar de usar un mismo producto de un mismo proyecto, si yo estuviera comparando proyectos? Ahorita no vean esto del centro, no le pongan atención a eso. Si yo comparara dos mercados, cada uno de estos fuera un mercado diferente, ¿cuál podríamos elegir y por qué? Díganme. La fase 1, ¿Por porque qué? produce más. Ok, y entendámoslo así. Muy bien, dijo porque produce más. No es que produzca, hay más demanda. Entre más demanda insatisfecha hay más posibilidades de tener mercado. Entonces, si yo estuviera comparando que estos fueran proyectos excluyentes, distintos proyectos o distintas localidades, yo voy a elegir siempre que tenga mayor demanda, porque es el que me da más espacio para ocupar. ¿Me doy a entender? El que le da más espacio para ocupar. Para ocupar, o sea, yo tengo un espacio más amplio donde yo puedo tener más probabilidades en el proyecto. ¿Estamos? Sería como donde se puede como que vender más o... Puede ser, si lo quieren ver así.
Hay más posibilidades de venta, hay más consumidores, hay más usuarios, como usted lo quiera ver. ¿Estamos? Bueno, compliquémoslo un poco. Aquí me dieron los datos hasta en orden. Pero ¿qué pasa si en lugar de darme esto, me hubiesen planteado las cosas así? Vean lo que dice acá y analicen. ¿Qué harían con esto? Cuenta. ¿Se puede calcular eso que está ahí? Sí, se podría. Sería multiplicar los 300 de importación de la fase 1 por el 20% y ese sería Pero nuestra aquí producción. pongamos que no tenemos los 300, porque aquí está todo aparte. Yo no sé todavía cuántos son las importaciones. ¿Cuál es el primer dato que podría encontrar de ahí? Díganme. Las unidades será dividir los 3.900 Ok. entre el precio. ¿Unidades de qué? De Unidades de importaciones. importación. Ok, El total de entonces importaciones dentro del precio unitario. empecemos acá. Recuerden lo que les acabo de indicar. No podemos trabajar con valores monetarios. Nos vamos a ir a la primer conversión que puedo hacer, que es encontrar las unidades. Voy a encontrar lo mismo que está arriba, pero de otra manera. Entonces, si yo divido los 3.900, que es el total de importaciones, dentro del precio de cada quintal, voy a tener 300 unidades de quintal, ¿sí? 300 quintales. Bueno, ya tengo un dato. ¿Qué otro dato podría calcular de los que tengo ahí? Me van diciendo, por favor, analicen. Si le sacamos a El estos 20% de los... 20%, Ah, va. podemos tener la producción. La producción. Dice que la producción es un equivalente de las importaciones, o sea, es menor y eso representa un 20%. Entonces voy a multiplicar 300 por el 20. Cuando estoy buscando una fracción de un dato mayor, multiplico, recuerden. Sería 20 60. Sí, exacto, 60 quintales. Ya llevamos el segundo dato. Busquemos el otro. ¿Qué otro podría encontrar ahora? Ese 33.33% por la producción, Okay. para hacer las exportaciones. Ojo que ese 33 es lo mismo que decir un tercio. Un tercio equivale al 33%. Por eso lo tengo ahí. Entonces, si multiplico. Y también recuerden que otro dato que platicamos. Si yo produzco y de lo que produzco exporto, mis exportaciones siempre son una fracción de mi producción. Entonces voy a tomar esa fracción de producción y la voy a encontrar. 60 por el tercio, que es el 33% periódico. 222.15. No, por 60 son. De la producción lo estoy sacando. ¿Sí? Ok. Me da 20. Okay. Y por último, dice, el nivel actual de producción del mercado es del 75%, esto que está aquí, de su capacidad máxima. Pensemos, ¿qué es mayor? ¿Qué les dije? ¿La producción o la capacidad de oferta? Dice, la capacidad es el 100, el porcentaje, el producto es un porcentaje menor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Una regla de 3. ¿Sí? 60 equivale a 75, X a 100. Multiplico cruzado, 100 por 60 por 100 es 60 por 1, el 100 es 1, me da 60. Y X pasa a ser un divisor, 75 va abajo. Entonces, ¿cuál sería la operación? Yo hay un maestro en matemáticas, tal vez lo explica mejor, pero 60 dividido 75%, porque es un dato mayor el que estoy buscando, me da 80. ¿Están de acuerdo? De nuevo,
Como yo busco un dato mayor que es 80 y 60 equivale al 75, voy a hacer una regla de 3. 60 por 100 es 60. Por 100% es 60. Y X queda afuera porque aquí eso es lo que está, la variable que estoy buscando, y 75 pasa a dividir a 60. Por eso es que dividí 60 dentro del 75%. Y eso me dio 80. Y si observo, ya tengo los datos y con esos datos ya podría hacer estos cálculos. Así les va a venir su examen. Tienen que analizar y prestar atención. ¿Estamos con eso? Disculpe, yo sí le entendí cómo hizo la referencia de la producción que era el 75% y por ser mayor la capacidad de oferta sería el 100%, pero la referencia no me la podría ampliar un poquito más, que me falta algo como para entenderle. Decíamos que su capacidad es el máximo. Nunca no podrá multiplicar esto por un 75% porque busca un dato mayor. Y como busca un dato mayor es la operación contraria, no es multiplicación, sino que división. O lo mismo que hacer su regla de 3. ¿Qué representa? Si la capacidad es el 100 y la producción es el dato que le dan acá, divido esto dentro de esto. Eso me da el resultado de la capacidad de oferta. Cuando busquen un resultado mayor, divida. Cuando busquen una fracción, se multiplica. ¿Estamos siempre con eso? Está relacionado con la producción, digo, o sea, nunca nada que ver ni con la importación ni con... No. Regularmente mi capacidad de oferta está completamente e íntimamente relacionada con la producción. Mi capacidad es el 100 y la producción es el dato que el caso me esté dando. ¿Estamos? Me queda claro, Lick, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Con esto tenemos ya la referencia de cómo encontrar una demanda insatisfecha. Debemos encontrar esa base, ese cálculo, ese resultado, y a partir de ahí podemos tomar por lo menos la decisión de decir si hay demanda insatisfecha. Después de esto viene la proyección de esa demanda, que es el otro dato que vamos a hacer el siguiente día. Antes de pasar a otro comentario, solo quiero que retomemos un poquito lo del sistema de marco lógico, así rapidito. Vean lo siguiente, esto ya lo tienen en el Excel que les subí al Classroom. Decíamos que los medios del árbol de objetivos se van a convertir en el componente del sistema de marco lógico o de la matriz de marco lógico. Los medios, cualquiera de ellos lo puedo convertir en componentes. Y los componentes van a ser el elemento principal que va a permitir que se cumpla el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a buscar acá? Como aquí estábamos evaluando distintos estudios para solucionar los problemas que se tenían, y esos resultaron ser los medios, para evaluar las alternativas, voy a elegir cualquiera a criterio de todo lo que van a ver aquí es criterio de analistas. Los analistas del proyecto determinan qué opciones son las más favorables para poder aplicar como componentes. Puede ser que se elija más de una, sí, pero eso depende de qué tanto se quiere invertir en estudios, en este caso, o en elementos del proyecto. Entonces, la prefactibilidad es una alternativa. Desarrollo de procesos se toma como otra alternativa, que es este que viene acá. Luego dice, el análisis del apalancamiento se toma como otra alternativa. Aquí lo decide el equipo que está analizando. Y el otro es el estudio de productividad, que lo toma también como alternativa. Pueden ser todas, pueden ser las que el equipo de análisis decide. ¿Cómo evalúan eso? Se definen criterios que establece también el equipo analista, y a cada criterio se le da un peso que también coloca el equipo analista. Entonces aquí le dieron 30 al impacto, a la incidencia de análisis 25, base para toma de decisiones 25,
y base para evaluación 20. La suma de todos los pesos siempre es la unidad o un 100% como el equipo lo quiera poner. Luego, el mismo equipo califica cada alternativa. Esta calificación regularmente está de 1 a 10. Aquí le dieron 10 a todos, ¿se dan cuenta? Esta es la calificación para el otro estudio. El otro estudio lo califican así y el otro así. Luego, ¿qué pasa? Únicamente multiplica peso por calificación. Y eso les va dando la ponderación de cada uno. Peso por calificación, peso por calificación y peso por calificación. Después suma todas las ponderaciones y el que le dé el resultado más alto, que en este caso obviamente se calificó mejor el estudio de prefactibilidad, corresponde a la mejor alternativa. No solamente se traslada una alternativa, se tiene que analizar y se tiene que establecer criterios para poder elegirla. Entonces, esta prefactibilidad del proyecto viene a ser el componente de la matriz de Markov. ¿Estamos con eso? Eso ya lo tienen en el cuadro para que ustedes lo puedan terminar de analizar. ¿De acuerdo?